semana para nuestro cuaderno espiritual, que por cierto está en la mesa de atrás para que no se les olvide llevar su cuaderno espiritual y estemos todos en la misma mientras estamos guerreando entre semana. Pedro, primera de Pedro, dice que nuestro enemigo, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Cómo? Satanás es nuestro enemigo, Tatanacho. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ya les he dado esta información antes, ilustración, de que el león es un poco haragán. Normalmente quien caza en la manada de los leones es la leona. Y el león nomás está por ahí a ver qué cae. ¿A quién crees que va a cazar? Ok, al más soncito. Si estamos nosotros haciendo nuestro cuaderno espiritual, ¿qué quiere decir eso? ¿Que estamos soncitos o que estamos alerta? Alerta, entonces es menos probable que Satanás venga tras nosotros. Y si viene tras nosotros, como estamos practicando nuestro cuaderno espiritual y tenemos la palabra de Dios a la mano, vamos a poder hacerle guerra. Porque nosotros por nuestra cuenta no tenemos la capacidad de hacerle guerra, la guerra a Satanás. Pero con la palabra de Dios, nosotros podemos hacerle la guerra a Satanás. ¿Sí? ¿Quién es la palabra de Dios? El Verbo. Jesús. Él es el Evangelio. ¿Y quién venció a Satanás en la cruz? El Verbo. Jesús. El Evangelio. Y si el Evangelio está entrando en nuestros corazones, nosotros podemos hacerle la guerra. Bueno, ¿saben cómo dice el mandamiento número 1? ¿Sí? Dios le dice al pueblo de Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, que es el versículo número 3 del capítulo 20 del libro de Éxodo que ustedes miran ahí. Los 10 mandamientos son la ley que encontramos en la palabra de Dios, la cual Él dio al pueblo de Israel poco después de su éxodo desde Egipto. Los 10 mandamientos resumen lo que Dios requiere de su pueblo para vivir una vida próspera para quien lo practica, o sea, para quienes practican esta ley, y que agrada a su Dios debido a que están practicando la ley que Dios ha dado. Los primeros 4 mandamientos, si nosotros los miramos, tratan entre nosotros y Dios. Los primeros 4, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová en vano, acuérdate del día de reposo. Esos 4 mandamientos tratan entre yo y Dios, entre tú y Dios, como quien dice, son verticales. Los otros 6 mandamientos, los cuales son: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás, son horizontales. Esos son para yo tratar contigo y tú tratar conmigo. Pero si tú y yo evadimos los primeros 4, va a ser imposible llevar a cabo los otros 6. Es más, si nosotros evadimos el primero, será muy difícil e imposible llevar a cabo los otros 9. Porque ese es el principio de cada uno de nosotros. ¿Con quién comenzó el universo? En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Con quién termina, según nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis? O sea, Dios no termina, pero ¿con quién termina nuestra estancia en lo que nosotros podemos llamar aquí en la tierra? Termina con Dios. Comienza con Dios y termina con Dios. ¿Quién gana? Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el creador. Él es el yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy el arquitecto. Yo soy el más grande. Yo soy el Dios del universo. Él es el yo soy. ¿Sí? Él es
quien es todo en todos. Lo hemos visto una y otra vez. Y estos mandamientos nosotros los vamos a encontrar en el capítulo 20 de Éxodo, y lo vamos también a encontrar en Deuteronomio capítulo 6. Allí nosotros vamos a encontrar estos mandamientos y que Dios se los vuelve a repetir a su pueblo para que no se olviden de quién es su Dios, a quien ellos deben alabar, a quien ellos deben rendir tributo, a quien ellos deben adorar día y noche. Ahí vamos a encontrar nosotros, Éxodo capítulo 20, versículo 3 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento es contra la adoración de cualquier otro Dios que no sea el único Dios verdadero. Y si el ser humano decimos que hay otro Dios aparte del Dios verdadero, nosotros estamos inventando, nosotros estamos echando mentiras, estamos diciendo mentiras, porque aparte del Dios del universo no hay otro. Y esto es lo que Dios quería que el pueblo de Israel llegara a la conclusión, de que el único Dios verdadero es Jehová, Dios de los ejércitos. No tendrás dioses ajenos. Por esa razón les dio esa ley, para que ellos observaran, para que ellos fueran tras el Dios verdadero y no tuvieran el tropezadero que tuvieron, o el tropezadero que tenemos tú y yo a veces cuando andamos tras otras cosas, que no es el Dios del universo. Todos los otros dioses que nosotros podemos encontrar y mencionar sobre la faz de la tierra son falsos dioses. Eran falsos dioses en el tiempo de Israel y siguen siendo falsos dioses en el día de hoy. Y nosotros sabemos que hay muchos. Salmos capítulo 90 versículos 1 y 2 dicen lo siguiente: Señor, tú nos has sido refugio desde generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y esto es prácticamente lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel: no tendrás dioses ajenos, no encontrarás. Yo soy desde el siglo hasta el siglo, no hay otro. Nuestro Creador siempre ha sido y es y será. Siempre ha sido, es y seguirá siendo. Su existencia no tiene principio ni tampoco tiene fin. Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Y ahí muchos de nosotros nos equivocamos, porque nos preguntamos: bueno, ¿dónde estaba parado Dios cuando hizo todas las cosas? Dios no necesita una plataforma en la cual pararse, así como tú y como yo cuando estamos haciendo las cosas. Dios es Dios y Él hizo la plataforma. Si acaso Dios necesitara una plataforma en la cual estar parado, Él tiene la capacidad de hacerla, pero no necesita dónde estar parado, no necesita en qué estar enfocado. Él es Dios, Él puede hacer y deshacer. A Dios no lo limita el tiempo. Y mira, si nosotros tenemos un Dios que es limitado por el tiempo y por el espacio, pues no tiene mucho sentido. No es Dios, porque está limitado. Estábamos cantando hace un momento: omnipotente, o sea, todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe. Y ese es el Dios al cual tú y yo necesitamos adorar. Ese es el Dios al cual tú y yo necesitamos acercarnos. El Dios que no está limitado por el tiempo, por el espacio. Esto es algo que nosotros a veces no alcanzamos a comprender debido a nuestra limitación. Nosotros somos finitos y Dios es infinito. Nosotros tenemos un principio y un fin, pero Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios nos creó a nosotros. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos un cumpleaños. ¿Cuándo fue ese cumpleaños? Ese cumpleaños es el día que nuestra vida comenzó a existir sobre la faz de la tierra. Y nosotros podemos irnos a un poco 9 meses atrás de esa fecha. Y cuando fue la concepción es cuando nuestra vida realmente comenzó a existir. ¿Amén o no amén? Fue cuando comenzó a existir. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo 52 años y 9 meses. Algunos de ustedes tienen 30 años y 9 meses. Se le están olvidando los 9 meses a incluirlos en esos 52 años que tienen. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nosotros comenzamos. Y también tenemos un final. ¿Cuál es el final
de nuestra existencia aquí sobre la faz de la tierra? Comienza con M, por si no la quieren mencionar. La muerte. Todos tenemos una cita con la muerte. Todos. 100% seguro. ¿Cuándo será? No sabemos. Pero es así en 100% seguro. He ahí la razón del mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en un momentito van a ver por qué. Pero este es nuestro Dios, Él siempre ha existido. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el mismo, no cambia. Su naturaleza es inmutable y podemos nosotros confiar en sus promesas debido a que Él no cambia. La promesa que Dios dio a Israel en aquel tiempo, en nosotros en Cristo Jesús, de alguna manera, esa promesa llegó hasta nosotros. ¿Qué fue lo que Dios? Y si tú te pones a leer en el Antiguo Testamento ahí lo del Éxodo y de todo ello, te vas a dar cuenta que Dios escuchó el clamor de Israel, se acordó de la promesa que Él hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Quién decimos que son Abraham, Isaac y Jacob? Los padres de la fe, ¿sí? Los padres de la fe. Él se acordó de la promesa, y porque se acordó de la promesa, escuchó el clamor de su pueblo que estaba ¿dónde? En Egipto, estaba bajo la mano dura de Faraón, y Él mandó a Moisés a que fuera a sacar a su pueblo de la esclavitud y los llevara ¿a dónde? A la tierra prometida, de acuerdo a la promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac y a Jacob, que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Ahí entramos tú y yo en Cristo Jesús. En esa promesa aún sigue en vigor para toda aquella persona que llega al conocimiento de Cristo Jesús. Entra bajo esa promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac y a Jacob en aquel tiempo, por la cual rescató a Israel y por la cual viene rescatando a cada persona que hemos escuchado el Evangelio y decidimos hacer ese cambio de vida. Esa promesa aún sigue en vigor. Dios no cambia y podemos confiar en esas promesas al 100%. Sus principios y carácter son inmutables. Dios no cambia. Así como lo conocemos en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que nosotros podemos ver ahora en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Tenemos nosotros que recordar de dónde Dios había sacado al pueblo de Israel. ¿Sí? Y ellos allí pasaron mucho tiempo. En Éxodo capítulo 12, versículo 40, si lo puedes poner allí, Jamie, por favor. Dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430 años. Si ustedes se acuerdan bien y se van al Génesis y comienzan a leer, se van a dar cuenta que había una gran hambre. Y José había sido vendido como esclavo y terminó en Egipto, y en Egipto él llegó a ser el gobernador. Y cuando había una gran hambre, Israel mandó a sus hijos a traer comida de Egipto. Y adivina quién era el gobernador: José. Y reconoció a sus hermanos que lo habían vendido, y mandó traer a su papá y a toda su familia para que vinieran a habitar en Egipto. Los primeros años me imagino que fue formidable. Fue formidable. Y el pueblo crecía. Y nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios, y te dice cuántas personas llegaron a Egipto de Israel, y no eran muchas. Después el tiempo cambió con los faraones, y ellos comenzaron a ver que el pueblo de Israel crecía y crecía y crecía, y los pusieron en una área para ellos mismos, para que no se mezclaran con la chusma. Más bien, Egipto no se quería mezclar con la chusma de Israel. Y después tuvieron miedo porque el pueblo crecía. Decían: estos se van a apoderar de nosotros y nos van a hacer sus esclavos. Y pusieron mano dura sobre ellos. Israel era quien edificaba el pueblo de Egipto, y Egipto los oprimía con trabajo y trabajo y trabajo duro. 430 años. Ahora, los dioses de Egipto,
Los dioses del antiguo Egipto formaban parte integral de la vida cotidiana del pueblo, por lo que no es de extrañar que hubieran más de 2000 dioses que los egipcios adoraban y tenían, que los egipcios buscaban ellos su ayuda. Mira, ¿de dónde somos nosotros? De México, ¿ah? ¿Qué religión traíamos nosotros cuando llegamos aquí? Nosotros traíamos nuestra propia cosa, ¿verdad? Nosotros traíamos nuestro propio bagaje, por así decirlo. ¿Sí? Llegamos aquí, nos acomodamos y han pasado 30, 40, para algunos 10, han pasado 50 años y seguimos con nuestro propio bagaje, ¿o ha cambiado? ¿Ha cambiado? No puede ser, si nosotros somos fieles. Nuestra cultura ha cambiado, nuestra religión ha cambiado, nuestra manera de ser ha cambiado, nuestra manera de actuar ha cambiado, de tal manera que nosotros regresamos a nuestro tangamandapio y nos sentimos raros, como que ya no encajamos. ¿Qué crees que sucedió esos 430 años que el pueblo de Israel estuvo metido con los egipcios? Y ahora sale que Dios trae un libertador, trae a Moisés y los lleva a la tierra prometida. ¿Tú qué crees que sucedió? Cuando nosotros regresamos a nuestro tangamandapio, ¿qué llevamos? Nosotros llevamos las costumbres que aquí hemos adoptado. Llegamos a nuestro tangamandapio y ya no buscamos tacos, buscamos un sándwich. Y nos encontramos con la novedad de que allí no hay pan, hay tortilla. Nosotros vamos buscando fajita y nos dan una birria. Y nosotros aquí queremos hacer birria y no se puede porque no hay las mismas cosas. O sea que, ¿me están entendiendo? O sea que el pueblo de Israel pasó 430 años en Egipto bajo la mano dura de Faraón y ahora resulta que ellos salen. Nosotros tenemos que observar qué es lo que ellos vivieron, porque al salir ellos de Egipto, ellos tenían que llevar algunas de esas costumbres. Algunos que eran medio cabezones, tal vez llevaban algunos de esos ídolos, algunos de esos dioses. Iban colados entre Israel, que Dios iba librando a Israel, pero no meramente iban siguiendo al Dios del universo. Y ahí la razón por la cual Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios quiere que ese asunto sea lo más claro posible. Lo más claro posible. Y hay muchas cosas las cuales nosotros podemos observar y decir: esto era un obstáculo, esto estorbaba, esto no servía para con nuestro Dios. Y hay la razón por la cual Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Imagínate tú, más de 2000 dioses que los egipcios adoraban y servían. Segundo lugar, ellos acarreaban muchas costumbres y tradiciones que no eran propias de ellos. Ellos las habían adoptado, las cuales adoptaron mientras ellos estuvieron viviendo en Egipto. No las dejaron. Y nosotros podemos encontrar escritura en cuanto a estas cosas. Sin reglas y mandamientos que les confrontara en su moralidad, el pueblo de Israel se iba a desviar e ir en busca de estos dioses ajenos. No había pasado mucho tiempo cuando Israel se vio solo. Moisés subió a la montaña y fue a hablar con Dios porque Dios lo llamó y le dijo: ven, sube a mí, necesito hablar contigo. Y duró mucho tiempo. Ya sabemos que en ese tiempo, en ese pasaje, Moisés duró ¿cuántos días? 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y el pueblo dijo: a este Moisés no sabemos qué le habrá pasado.
Pero nosotros vamos a seguir fieles a nuestro Dios. Nosotros vamos a seguir alabando. Aarón, saca la guitarra porque hay que cantar alabanzas a Dios. Sí. Hagamos dioses que vayan delante de nosotros, que nos sacaron de la esclavitud en Egipto. Y no había pasado mucho tiempo. Dios sabía que si no les recordaba que no tuvieran dioses ajenos delante de ellos, ellos se iban a desviar, adoptando las costumbres y tradiciones que tal vez habían aprendido bajo la esclavitud y mano dura del faraón. ¿Cuántas veces ellos se quejaron de Moisés? ¿Nos has traído al desierto para solo matarnos? ¿Acaso en Egipto no había sepulcros? ¿Acaso en Egipto no había cementerios? Nos acordamos de las cebollas y los ajos, y aquí no hay nada. En Egipto hasta los puedo leer, pero era bajo la mano dura. El tiempo no ha cambiado, los años han avanzado, pero Dios hoy en día sigue diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios nos está alertando hoy: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es necesario que tú y yo prestemos atención. Es de suma importancia que esto nosotros lo pongamos en nuestro corazón y lo llevemos por obra, como iglesia. Lo llevemos por obra dentro de la sociedad en la cual vivimos. Punto número 1. Dios nos dice que nosotros no tengamos dioses ajenos delante de Él, porque el mandamiento nos es dado como una regla de vida. El mandamiento nos es dado como una regla de vida. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, mas la ira de Dios vendrá sobre él. Dios es vida. El no tener a Dios es ¿qué? Muerte. Y tú y yo necesitamos ver con claridad este asunto. Especialmente si tú y yo decimos que tenemos fe en Cristo Jesús y que Jesucristo es nuestro Salvador. No hemos de tener dioses ajenos delante de Él. ¿Por qué? Porque este mandamiento nos es dado como una regla de vida. Éxodo capítulo 20 versículo 2 dice lo siguiente: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La condición de Israel en Egipto la podemos ver en Éxodo capítulo 2 versículos 23 al 35. Y dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios, fíjate bien, oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Los reconoció Dios cuando ellos estaban en su sufrimiento, cuando ellos estaban pasando por agonía, que no sabían qué hacer. Y me pregunto yo, ¿tú crees que los egipcios, Israel, tú crees que Israel bajo la esclavitud, la mano dura de Faraón, ellos tenían servicio a Dios? ¿Tú crees que ellos tal vez se congregaban para cantar alabanzas a Dios y escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos días trabajan los esclavos? 7 días de la semana, 12 horas al día. Mientras haya luz, el esclavo tiene que trabajar porque su señor requiere que su esclavo trabaje. Y si a Adamo se le antoja ir a sacar a su esclavo a medianoche, ¿tú crees que va a tener compasión de ir? No, pobrecito de mi esclavo, trabajo muy duro todo el día. No había tiempo para hacer eso. Sin embargo, Israel está clamando a su Dios porque de alguna manera se acuerda de las promesas que fue pasada de generación en generación. Tal vez las enseñanzas de
Jacob, Israel. Aún se mantenían entre sus hijos, y sus hijos las contaban a sus nietos y sus nietos a sus hijos, y de generación en generación, y ahora se encuentran clamando al Dios del cielo porque no hay otra esperanza. Y Dios escucha este clamor. Dios escucha este clamor de tal manera que Él manda a un libertador. Y sabemos que este libertador es Moisés, pero la condición de Israel en ese tiempo no era buena. Ellos no tenían libertad, ellos no podían descansar, ellos no podían adorar, ellos no podían aprender las grandezas de Dios así como las estamos aprendiendo tú y yo, semana tras semana. Su deber era adorar al faraón, servir al faraón, trabajar para el faraón día y noche. Esa era su condición. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de la condición en la cual se encontraba? Nosotros decimos que Moisés. Y luego los egipcios, otra vez los egipcios. Israel dice que el becerro de oro. Y luego Israel dice una cosa y nosotros decimos otra, pero la palabra de Dios nos dice que quien sacó al pueblo de Israel de la esclavitud fue Dios mismo. Así como hoy en día lo sigue haciendo por medio de personas como tú y como yo, sacando personas de la esclavitud del mundo, Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por la mano de Moisés. Éxodo capítulo 3 versículos 7 y 8 nos dice lo siguiente: y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Y de quién? Del feo. Ya se les olvidó. De todos esos feos. Dice Dios, yo he descendido para librar a mi pueblo de la esclavitud. He descendido para guiarlos. He descendido para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Yo he venido a librar a este pueblo para que ellos puedan tener paz. En este mandamiento Dios nos dice, yo soy Jehová. La vida bajo la mano dura de Faraón no era vida, sino muerte. ¿Quién los podría librar y darles vida? Únicamente Dios, únicamente Jehová, Dios de los ejércitos. Israel fue testigo una y otra vez de cómo Dios proveyó alimento, agua y protección en el desierto milagrosamente. Nosotros podemos ver mientras ellos iban saliendo de Egipto y Faraón iba tras ellos en el capítulo 14 de Éxodo, cómo Dios por medio de Moisés abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco, y cuando el Faraón decidió seguirle, Él hizo volver las aguas a su lugar, y el ejército del Faraón, ¿dónde quedó? Bajo las aguas. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. En el capítulo 15 y 16 de Éxodo, Dios satisface la sed y el hambre de su pueblo. ¿Dónde? En el desierto. ¿De dónde salió agua? De la roca, de la piedra. ¿Qué llovía del cielo como sereno? Maná. ¿De dónde salieron tantas codornices en el desierto para que saciara la hambre de los hijos de Israel, siendo más de 1 millón de personas? Imagínate tanto pájaro en el desierto. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en el desierto? Lagartijos, víboras, mosquitos, iguanas. Pero yo creo que en el desierto no he visto ninguna codorniz. Y Dios proveyó todo esto para saciar su hambre y que ellos pudieran tener el sostén para llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y todo esto
tiene que ver con nosotros, tiene simbolismo para nosotros, debido a que nosotros debemos estar en vida y no en muerte. Jesucristo es vida y estar sin Cristo es muerte. Este mandamiento nos es dado a nosotros, al igual que el pueblo de Israel, como un mandamiento de vida. Nosotros también encontramos en el capítulo 13, y esto es de suma importancia, en el capítulo 13 de Éxodo, que de día Dios los protegía con una nube y de noche los protegía con una columna de fuego. Dios iba delante de ellos y los iba guiando. En el día la nube los protegía del calor. ¿Dónde iban? En el desierto. Y de noche, sabes que en el mes de julio nosotros fuimos a Utah de vacaciones. Y en la mañana tú necesitabas un suéter. Sabes que Utah casi es puro desierto. Necesitábamos un suéter. Ya en la tarde tú necesitas un suéter porque se va poniendo frío. Amanecía en los 60s y en el día estaba bueno para tostar tortillas afuera. Estaba caliente. Y mira, y todavía por allá, por el Medio Oriente, nosotros sabemos cómo está la cosa. Dios protegía al pueblo de Israel con una nube en el día y de noche una columna de fuego los guiaba y también les ayudaba a que no se murieran de frío y ellos se mantuvieran templados. ¿Quién? Dios. Dios los protegía. Dios los guiaba. Dios los cuidaba. ¿Y sabes qué? Dios lo sigue haciendo en la actualidad. Dios aún está al tanto de lo que está sufriendo su pueblo. No solamente su pueblo literal de Israel, sino también su pueblo espiritual. O sea, la iglesia, nosotros. Tenemos que tomar en cuenta que este mandamiento nos es dado como una regla de vida para ti y para mí, a igual que Israel. Dios es vida y aparte de Él no hay. Aparte de Él no hay vida. Dios es el dador de la vida. Dios da y Dios quita, dice Job. Bendito sea el nombre de Jehová. Punto número 2. De no ser nada, pasaron a ser hijos de Dios. De no ser nada. Israel no era nada. Ellos eran esclavos. Y podemos nosotros pensar, ¿por qué Dios no escogió a Egipto? Egipto era el imperio mundial. Egipto tenía poder. Egipto era la nación que estaba rica en ese tiempo y estaban en poder y su tecnología era increíble para su tiempo y todas estas cosas. Ellos tenían sabiduría y ellos tenían muchas personas. Mira las pirámides que son perfectas y todas esas cosas que ahora son una de las 7 maravillas del mundo. ¿Por qué no escogió a Egipto? ¿O por qué no escogió a alguna otra nación de renombre que estaba ahí alrededor? Sino que fue y escogió a alguien que no significaba absolutamente nada para nadie. Dios sacó a Israel de la esclavitud y Moisés los va guiando y ellos llevan un montón de oro, plata y piedras preciosas y van armados hasta los dientes y no saben pelear. ¿Cómo se van a defender? Y tú dices, no, es que sí tenían que saber. ¿Pero cómo? Si no tenían tiempo para entrenar, su trabajo era edificar Egipto. Pero la palabra de Dios te dice que ellos iban armados, ellos salieron armados. ¿Sabes cuál era el arma más poderosa y peligrosa que ellos tenían? Dios. Y nosotros podemos ver una y otra vez cómo Dios peleó a su favor y los libró una y otra vez. No siendo nada, Dios los trajo a ser hijos de Él. Éxodo capítulo 19, versículo 5 nos dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz
y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Dios está diciendo, yo te he elegido a ti. A ti, Israel, te he elegido para que seas mi especial tesoro. Y en mi cabeza está la conversación. ¿Y por qué, Dios? Mira cómo somos, mira qué atrocidades estamos haciendo nosotros, mira cómo somos de necio. Y dice Dios, porque mía es la tierra. En otras palabras, porque yo quiero. Porque a mí se me antoja que tú seas mi pueblo escogido. Y es más, tengo una promesa que guardar, porque yo soy fiel. La promesa que hice a tus antepasados, a Abraham, Isaac y a Jacob. ¿Qué puede hacer Dios hoy en día? Lo que a Él se le antoje, lo que Él quiera. Si Él quiere quitar todas las naciones de sobre la faz de la tierra, Él lo único que tiene que hacer es decirlo. Dios decidió sacar a su pueblo de la esclavitud. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 10 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Dios, os ha querido Jehová, y os has escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Mira, esto no ha cambiado. Dios escogió a Israel, no siendo nada. ¿Nos ha escogido Dios a ti y a mí? Yo digo que sí. Pero a nosotros nos escogió porque nosotros somos súper inteligentes y vivimos en una nación donde tenemos mucha tecnología y con el internet a nuestra disposición nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Jamie, en la computadora ahí están unas fotos bajo el segundo. Sí, esas. ¿Saben qué es eso? ¿Saben dónde se está llevando a cabo eso? En Douglas, Georgia, Estados Unidos. Yo miro un gran templo ahí. Mira las bancas, qué lujosas están. Mira el púlpito del predicador. Seguro Dios los escogió porque tienen toda sabiduría, toda inteligencia y las mejores cosas del mundo. ¿Sabes cómo se llama esa misión que se está llevando a cabo ahí? Se llama Centro de Vida. De alguna manera, el bagaje que nosotros los cristianos vamos cargando nos ha dicho que necesitamos tener un templo lujoso para poder iniciar algo. De alguna manera nos ha dicho que necesitamos aire acondicionado y calefacción, porque si no, la gente no vendrá. De alguna manera hemos entendido que, necesitamos el templo, necesitamos un lugar donde pasar compañerismo y comer juntos, necesitamos un lugar que tenga suficiente parqueo para que la gente mire que sí,
que sí se pueden acomodar. ¿De quién se trata la obra de Dios? ¿De nosotros o de Dios? Ellos están trabajando allí, acaban de iniciar. El siervo de Dios sintió que Dios le estaba hablando, pidió ayuda y él salió de un centro de vida en Honduras y ya ha llegado a Estados Unidos y Dios no lo ha dejado en paz con iniciar. Habló y pidió ayuda, hermanos, ¿cómo le hago? Dios me está molestando y yo no quiero hacer nada sin bajo la protección de la iglesia como lo dicta la palabra de Dios. El porchecito ese que tiene ahí de enfrente de su traila, se lo regalaron porque vieron que él estaba haciéndolo a la intemperie. Y él juntó unas cuantas sillas y se estaban reuniendo dentro de su trailer, y ahora que ya han crecido un poquito más, son como unos 25, se están reuniendo afuera, enfrente de su casa, en la comunidad de trailers que tiene ahí. Estábamos ese día en servicio, el jueves por la noche, y llegó ahí un tipo con un cumbión, pum, pum, pum. Y como que cuando iba ahí enfrente, como que estaba ahí de mirón y se detuvo, pero le bajó el volumen. No, que le subió más. Y no fue suficiente. Dio la vuelta a la cuadra y pasó por la otra calle y se volvió a detener. Y nosotros paramos de alabar a Dios porque ya había un ruido ahí. No. La enseñanza siguió. Dios no ha llamado, Dios no sacó al pueblo de Israel de la esclavitud por ser el más grande y el más temible, el más fuerte, el más poderoso. Dios tampoco nos escogió a ti y a mí por ser los más grandes y sabios. Dios es fiel. Y como es fiel, Él es fiel y nos lleva a ser sus hijos en Cristo Jesús. Dios pide que tú y yo seamos fieles en no tener dioses ajenos delante de Él. Y tú y yo necesitamos ser fieles. Tú y yo necesitamos guardar el mandamiento porque el mandamiento es para vida. Dios, de no ser nada, nos ha traído a ser sus hijos. Ajá, amén, doble amén y triple amén. En Él lo tenemos todo y sin Él no tenemos absolutamente nada. Los mandamientos expresan la justa voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Nosotros podemos ver en todos los mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo que esa es la voluntad de Dios, tanto de nosotros para con Él y de nosotros para con el prójimo. Los mandamientos nos hablan de las sentencias que rigen la vida social, tanto la de Israel como la nuestra. Sin mandamientos nosotros somos un desastre. Sin mandamientos el pueblo de Dios sería un desastre. Solo lee el libro de Jueces. Cuando cada quien hacía lo que quería, cuando cada quien hacía lo que mejor le venía en gana, porque no había quien rigiera. Se les habían olvidado los mandamientos que Dios les había dado en el Éxodo. Los mandamientos, las ordenanzas de Dios que rigen la vida religiosa. La vida religiosa no es simplemente para llevarla como a nosotros mejor nos parezca. No, es que yo quiero ser católico porque ser católico es bonito. No, es que yo quiero ser pentecostal porque esos son muy alegres. No, es que yo quiero ser testigo de Jehová porque esos no celebran nada. No, es que yo quiero ser bautista porque los bautistas son los que van a ir al cielo. No. Cuando Dios habla de la vida religiosa, no está hablando de las religiones que tú y yo conocemos. Cuando Dios habla de la vida religiosa, está hablando de la adoración al Dios del universo, que va a tener sentido para Él
no para nosotros. Y hay veces que en la adoración a Jehová, mediante las reglas que encontramos en su palabra, algunas de esas cosas no tienen sentido alguno para mí, pero tienen sentido para Él. Y eso es lo que debo hacer. Eso es lo que la iglesia debemos llevar a cabo, porque es lo que a nuestro Dios le agrada. Y para eso tenemos todos estos mandamientos. En Cristo Jesús hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. La gracia de Dios se extendió su misericordia, la cual nos alcanzó mediante la locura de la predicación, llevándonos al arrepentimiento, obteniendo el perdón de pecado. Es ahí donde nosotros conseguimos la posición en Cristo. No porque nosotros la podemos conseguir, sino que por gracia de Dios nos es dada para poder nosotros tener una relación con el Dios del universo y poder observar el mandamiento tal y como es. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y muchos dicen, no, es que ese versículo es para el pueblo de Israel. Pero la Escritura nos dice que tú y yo somos sacerdotes, que tú y yo somos reyes y sacerdotes dentro de nuestro propio entorno. O sea, en mi familia como jefe de hogar, como papá, como esposo, es mi deber enseñar a mi esposa y a mis hijos a que alaben y adoren al Rey del universo. Es mi deber. Ya si ellos no quieren, esos son otros 100 pesos, pero es mi deber. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha designado. Es mi deber enseñarles a presentar sacrificio para con Dios. Y no estoy hablando de ir aquí y robarnos un borreguito de los que están enseguida. Es un sacrificio vivo, santo y agradable de tu corazón. Un sacrificio que va a valer oro para nuestro Dios. Y que con ello hacemos tesoro en los cielos. Y por si acaso tienen alguna duda, ¿cómo vamos a hacer esos sacrificios? Servir, evangelizar y discipular. No hay creyente sobre la faz de la tierra que no tenga estas 3 cosas que hacer: servir, evangelizar y discipular. Si como hijos de Dios, miembros de la iglesia, no estamos haciendo estas 3 cosas, nosotros estamos fallando para con nuestro Dios. No estamos siendo fieles en guardar lo que nuestro Dios nos ha dado. Porque para eso nos ha hecho reyes y sacerdotes. Para eso nos ha traído a ser linaje escogido, real sacerdocio. Para evangelizar, para servir y para discipular. ¿A quién? Unos con otros y a las naciones. Nuestro crecimiento aquí en la iglesia no termina hasta que venga Jesús o hasta que nosotros vayamos a la tumba. Y ciertamente nos vamos a encontrar por allí uno que otro va a decir, no, es que yo ya leí la Biblia lo suficiente, ya no le saco nada más. Quien diga eso está envanecido y nada sabe. Nuestro Dios es infinitamente sabio. Es increíble cómo podemos leer el mismo pasaje 100 veces y sacar algo diferente de ese pasaje debido a la sabiduría de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 1, la mitad del versículo 5, la segunda parte, que dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién nos hizo así? Jesús. El hecho de haber llegado al conocimiento de Cristo Jesús y haber renacido al Evangelio, a la nueva vida en Cristo Jesús, nos trae a esa posición en la cual tú y yo podemos servir a Dios, en la cual tú y yo podemos agradar a Dios, presentando sacrificio y reinando nuestras vidas tal y como Él lo dice en sus mandamientos.
Punto número 3. Dios nos recuerda del mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos a Israel, así como a nosotros, porque Dios no compartirá su gloria ni su nombre con nadie. Dios no compartirá su gloria ni su nombre con absolutamente nadie. El pueblo de Israel se hizo un becerro de oro en el desierto y después ellos adoraron a los Baales y anduvieron tras dioses ajenos y atribuían las obras de Jehová Dios a esos ídolos, a esos dioses. Y dice Dios, yo no compartiré mi gloria con nadie, porque no hay otro como yo. Yo soy Jehová y aparte de mí no hay, dice Dios. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Dios hizo los cielos y la tierra, y nosotros podemos ver desde el principio, y no solamente en el principio, es que Él nos dice, en el relato bíblico Dios creó el universo de la nada. Nada había y Dios lo creó. Durante 5 días puso orden en lo creado. El 6º día creó al hombre, el único ser de la creación hecho a su imagen y semejanza, y destinado a dominar el resto de la creación. Al 7º día Dios descansó. Él creó todo lo creado. Él creó todo lo que nuestros ojos pueden ver. Lo visible tanto como lo invisible. ¿Quién tiene poder quién tiene poder sobre la vida y sobre la muerte? Dios. Y si nosotros tenemos un poquito de sensatez, nosotros nos vamos a dar cuenta que nadie viene a este mundo ni nadie se va de este mundo sin que Dios lo diga. Dios nos hace saber en la Escritura que la hoja del árbol no cae sin que Él se dé cuenta. Imagínate, una hoja del árbol. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8 dice lo siguiente: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no avalen armas en la guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. ¿Sabes que hace algunos cuantos años comenzaron a hacer clones de animalitos? La ciencia. Y se han atrevido a comenzar a clonar aún seres humanos por ahí. Cuando yo estaba viendo este asunto, estudiando mi mensaje, no se los iba a contar, pero se los voy a contar. ¿Se acuerdan ustedes del mentado chupacabras allá para el principio, a fines de los 90s o a principios de los 2000 por ahí? Que muchos decían, es que yo vi el chupacabras y parece chivo y parece gallo y parece esto y parece el otro. Y a mi mente se vino, tal vez eso fue uno de estos experimentos que algún insensato andaba haciendo por ahí y le salió mal y se le salió de control, y este mentado chupacabras ahora anda aterrorizando a todas estas personas por todos lados. Porque ¿quién puede hacer las cosas a perfección? Únicamente Dios. Únicamente Dios. El hombre hemos querido jugar a Dios en hacer y deshacer y hemos salido mal. Dios es el que tiene potestad sobre la vida y Dios es el que tiene potestad sobre la muerte. Nuestras vidas están en sus manos. Tengamos una relación con Él o no. Y ¿cómo estoy agradecido por ello? Porque cuántas veces yo anduve haciendo estupideces y cometiendo errores, y Dios guardó mi vida para que yo le llegara a conocer y hacer un cambio de vida. Y seguir su instrucción para, a lo mejor de mi habilidad y según voy creciendo, poder predicar, servir, evangelizar y discipular. Y lo mismo ha hecho contigo.
Dios nos ha salvado de unas que nosotros ni cuenta nos hemos dado. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder en cuanto a la vida y en cuanto a la muerte. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 6 es un poco más directo en cuanto a ello y nos dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Solo Él. Así es que no tenemos por qué sentirnos tan seguros sin Dios. Con Dios no importa si morimos, porque si morimos ausente del cuerpo, es presente con el Señor en Cristo Jesús. ¿Quién puede rescatar al ser humano de su vanidad? Le da un nombre en gloria, un nuevo nombre en gloria y le trae a ser útil para su gloria. Solamente Dios mediante Cristo Jesús. Nos hace ver que nosotros tenemos un nuevo nombre en gloria y ahora podemos ser útiles para lo que estábamos hablando el mes pasado, para sobreedificar, y no sobreedificar cualquier cosa, sino que sobreedificar el reino de los cielos. En lo que tú y yo estamos trabajando es en el reino de los cielos. ¿Quién prepara una morada eterna para ti y para mí? Exactamente. Juan capítulo 14 versículos del 1 al 3. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia del Señor Jesús. Él fue a preparar una morada para nosotros, un lugar donde tú y yo habitaremos con Él por toda la eternidad. Isaías capítulo 42 versículo 8 dice: Oh Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Jehová no compartirá su gloria ni su nombre con nadie. Él quiere toda la honra, Él quiere toda la gloria. Y nosotros a veces podemos pensar: qué orgullo. Pero ¿quién hizo todas las cosas? Tu nueva vida en Cristo Jesús, ¿de quién lleva la firma? De Jesús, en sangre. Porque Él murió por nosotros, Él murió por tus pecados y por los míos. La nueva vida que vivimos en Él debe ser para honra y gloria de Él únicamente. Efesios capítulo 3 versículos 20 al 21 y dice: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién está haciendo la obra en nosotros? Jesús. ¿Quién nos lleva de victoria en victoria? Jesús. ¿Quién va a despertarnos mañana si es que vamos a despertar mañana? Jesús. Si Él no quiere, no despertamos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea. Porque aparte de Él, no hay. He ahí la razón por la cual es necesario que tú y yo guardemos el mandamiento de no tener dioses ajenos delante de Él. Es un mandamiento para vida. De no ser nada, Él nos trajo a ser sus hijos. Y Él no compartirá su gloria con nadie, con absolutamente nadie. Él nos hizo y Él nos formó y Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque quiere hacer algo que vale la pena con nuestras vidas, con la tuya y con la mía. En conclusión, el problema más grande que tenemos con este mandamiento es el coqueteo con los ídolos. El coqueteo con los ídolos. Simplemente piensa en qué es coquetear. Muchos de nosotros no miramos ningún problema con el coquetear. Aún nosotros, esposos, esposas, no miramos ningún problema con el coquetear.
Pero Dios sí mira un problema con el coquetear. Y tal vez no estamos coqueteando con los Baales, o con Osiris, o con Horus. Pero sí estamos coqueteando con el trabajo. Sí estamos coqueteando con el tiempo. Estamos coqueteando con la haraganez. Y fíjate que a veces nos vence. Me está pidiendo que trabaje tiempo extra y me lo van a pagar a tiempo y medio. Yo tengo tiempo, mañana lo hago. Mañana hay tiempo. Y ponemos excusa sobre excusa, coqueteando con estas cosas. ¿Acaso Dios llega tarde? No, Dios llega en el momento preciso. Todo el tiempo llega en el momento preciso. Y tú y yo necesitamos guardar el mandamiento y llegar en el momento preciso. Porque somos sus hijos y su ejemplo debemos seguir. Debemos guardar nuestra fidelidad para con su palabra en todo tiempo y en todo lugar. Servir, evangelizar y discipular. De eso es que se trató la vida de Jesús. De eso es que se debe tratar nuestras vidas en Cristo Jesús. Pongámonos de pie. Y no quiero que te vayas hoy sin ajustar cuentas con tu Dios. Dios es fiel. Y aún está llamando a personas como tú y como yo, tanto para la salvación como para el ministerio. La mies es mucha y los obreros son pocos. El campo está listo para la siega. Y tú y yo somos los obreros que debemos estar trabajando en este campo. Si Dios te llamó hoy, yo te sugiero que prestes atención y atiendas ese llamado, ya sea para salvación o ya sea para el ministerio. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Mi Dios, te pedimos perdón por las muchas veces que hemos pensado hacer las cosas bajo nuestro propio poder. Una y otra vez tú nos has dicho que así no se pueden ni se van a hacer las cosas, mi Dios. Te pedimos perdón por ello. Y mi Señor, pido que tú ministres en cada corazón aquí presente, que tú hables, que tú llames, que tú salves, que tú sanes, porque tú eres el único que puede hacer todas esas cosas, mi Dios. Y mientras nos despedimos de aquí, mi Señor, no sin antes observar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, participando en la cena del Señor. Pero pedimos, mi Señor, que salgamos renovados, que salgamos con nuevo ánimo. Y mi Señor, que tú nos des las fuerzas, el poder y la sabiduría para poder evangelizar a nuestros amigos y vecinos, para poder servir en tu nombre y llevarles el evangelio. Mi Señor, necesitamos discipular, necesitamos crecer, no solamente en números, sino espiritualmente, para agradarte, para servirte, para adorarte. Gracias, mi Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Despídenos en paz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.